Bueno, buenas noches, antes que nada. Gracias a la doctora Méndez por la invitación. ¿Podríamos pasar la otra presentación, por favor? Bueno, hablar de pancreatitis aguda es hablar de muchas controversias. Escuchando la presentación de la doctora, el tratamiento médico y su abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico, es muy controversial. El tratamiento quirúrgico es aún más controversial y nunca nos hemos podido poner de acuerdo los cirujanos y los médicos intensivistas en qué pacientes operar y cuándo. Lo más fácil para nosotros en cirugía es operar a un paciente. Lo más difícil es saber a cuál no operar y le va a ir mejor sin cirugía. Y sobre todo en los casos de pancreatitis que muchas veces operados les va peor. Este es lo que hablaba la doctora hace un momento, la clasificación de Baltázar en imágenes. La pancreatitis aguda severa, como les decía la doctora, pues es la que ya tiene colecciones o más del 30% de necrosis y es la que con frecuencia nos solicitan interconsulta los servicios de cirugía porque puede tener alguna utilidad, algún procedimiento invasivo. Bueno, para empezar, en la pancreatitis aguda no hay indicaciones para cirugía. Esa es la parte más complicada y por principio la pancreatitis aguda nunca se debe de operar. Se reserva solo para las complicaciones agudas o para los casos graves en que para ese paciente en particular el pronóstico no se va a modificar si se opera o no se opera. Es como un intento heroico de hacer algo por el paciente y finalmente pues casi siempre el desenlace es el mismo, el paciente fallece. Y ahorita pues nos vamos a enfocar a la pancreatitis aguda necrosante como tal, sin entrar a las complicaciones crónicas de la pancreatitis aguda como es el pseudoquiste pancreático. Este es uno de los casos que viene referidos en la literatura de un paciente con pancreatitis grave, con un pseudoneurisma de la arteria esplénica roto, que sangró. Aquí se trató de embolizar. Finalmente el paciente cayó en choque hipovolémico y falleció. Yo creo que es el mismo paciente que estaba refiriendo la doctora. Bueno, para los que estamos en hospitales públicos, hospitales de concentración, llega un paciente a urgencias con dolor, sospecha de pancreatitis y vemos estos signos de equimosis, ya sea en el flanco periumbilical, sabemos que es una pancreatitis aguda hemorrágica, necrosante, que es una pancreatitis grave y hay que actuar lo más rápido posible. Desde que vemos un paciente así, se debe de abordar de manera multidisciplinaria, como siempre, pero con un manejo mucho más agresivo. Las opciones terapéuticas en lo que a cirugía se refiere en un paciente con pancreatitis grave se reducen a 3. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CEPRE, la aspiración con aguja fina y la debridación pancreática o necrosectomía. Cada una tiene su utilidad y cada una tiene su gran controversia entre si se debe utilizar o no y qué tan útil es. Vamos a ver algunos aspectos de cada uno en particular. En algunos artículos, bueno, si buscamos en la literatura artículos sobre la CEPRE en pancreatitis, se puede encontrar artículos tanto a favor como en contra, e inicia la controversia con todo esto. Este artículo, por ejemplo, dice que la CEPRE realizada pronto en los pacientes puede reducir las complicaciones relacionadas en los pacientes con pancreatitis severa, pero finalmente la mortalidad, que es lo que a nosotros nos va a interesar, pues no se modifica. Y concluye el artículo que en los pacientes con pancreatitis no grave, la CEPRE pues no tiene una ventaja con el tratamiento conservador. A todos nos ha pasado en nuestros hospitales que llega un paciente con pancreatitis y a alguien por ahí se le ocurre hacerle una CEPRE. Cuando empieza la residencia, que tenemos menos experiencia en hacer los procedimientos, le hacemos la CEPRE, se complica y le va peor al paciente. Es mejor no hacerle nada. Este es una CEPRE de un paciente con pancreatitis. Obviamente todos los conductos están inflamados, rotos y no tiene, en este caso pues al contrario, el meter medio de contraste y sobre todo a presión puede causar más complicaciones en estos casos.
En otro estudio se muestra en un metaanálisis que la CEPRE temprana en pacientes con pancreatitis biliar sin colangitis no llevó a una reducción significante en el riesgo de desarrollar complicaciones o mortalidad. ¿Cuál es la traducción? Pues que no nos ayuda mucho la CEPRE. Lo mejor, o lo que hemos aprendido a lo mejor a lo largo de los años, es esperar a que la pancreatitis remita sola y después tratar de aliviar la obstrucción, ya que no tiene pancreatitis el paciente. Salvo en los casos graves, que ahorita vamos a ver cuáles son las otras opciones. En este otro estudio se concluye que la CEPRE hecha de manera temprana al inicio de la pancreatitis no se asoció a una reducción significante en las complicaciones o en la mortalidad en pacientes con pancreatitis de origen biliar, que es de las más frecuentes, ya sea pancreatitis grave o no grave. O sea, que no nos es útil en este momento la CEPRE cuando inicia el paciente. En este otro estudio, la conclusión es que en el contexto de la pancreatitis biliar con obstrucción del colédoco, la CEPRE urgente puede estar indicada para aliviar la obstrucción. Sin embargo, no nos va a disminuir la mortalidad ni la morbilidad y sí se puede favorecer la presencia de infecciones, es decir, le quitamos la obstrucción que puede ser la causa de la pancreatitis, pero le podemos favorecer la necrosis infectada, que finalmente es la que tiene una mayor predicción para mortalidad en los pacientes con pancreatitis severa. Una fotografía de una CEPRE, en la imagen de arriba a la izquierda, la papila embarazada que se llama, que se ve el hito obstruyendo el colédoco. En las imágenes de abajo cómo se realizan los cortes y que se extrae el hito. A veces hacer esto de manera temprana es más perjudicial y conviene esperarse un poco a que remita la pancreatitis y hacerlo. En los pacientes que están graves, que da igual hacerlo o no hacerlo porque ya tienen falla orgánica múltiple o algunas otras complicaciones, sí se puede intentar de manera aguda. Otra foto del mismo procedimiento, donde se ve la esfinterotomía y la salida del hito. A veces cuando no sale o tiene múltiples hitos, pues se utiliza una canasta para extraer el hito. Esta es otra utilidad de la CEPRE. Cuando se tiene una necrosis, sobre todo cuando es infectada, se puede hacer un abordaje transgástrico abriendo por endoscopía la pared posterior del estómago, entrando hacia la cavidad pancreática y colocando drenajes, a veces con aspiración, a veces sin aspiración, y es una manera de drenar a los pacientes, pero asimismo puede tener mayor riesgo de infección. Gracias. Mayor riesgo de infección. Se dejan los catéteres, se pueden dejar el tiempo que sea necesario, estarlos cambiando porque se obstruyen con frecuencia, ya que el material a drenar pues es muy espeso y cuesta trabajo que drene por estos catéteres, que son de 6, 7, 8 French, son muy delgaditos. Lo que es la cirugía en sí, los procedimientos quirúrgicos que debe bajar el paciente a quirófano, ser más elaborados, en fin, mucho más graves, se indican típicamente en 3 tipos de pacientes. Hay otros que pueden caer en estas clasificaciones, pero estos 3 a grosso modo son los que se indican. Los pacientes que se deterioran rápido, a pesar del tratamiento médico, es lo que les decía, que es el paciente grave que sabemos que se va a morir, le hagamos o no le hagamos algo, se puede tratar tal vez como maniobra heroica, pero puede llegar a funcionar. Los pacientes con necrosis infectada, esos si no se operan el 100% o cerca del 100% fallecen. Y los pacientes que tienen necrosis estéril, que después de varias semanas con el tratamiento conservador no presentan mejoría y suponemos que la falta de mejoría es el tejido necrótico que perpetúa la respuesta inflamatoria. Hay varios artículos, en todos los artículos hay polémica, incluso dentro de los mismos artículos que hay algunos que dicen que sí la cirugía, otros que no, otros en cuanto al tiempo, otros en cuanto al tipo de cirugía. Lo que sí es que la utilidad de la cirugía temprana para la pancreatitis es muy limitada. La cirugía temprana se reconoce como en las primeras 2 semanas del inicio de la pancreatitis. Los pacientes que tienen un cuadro fulminante, que tienen deterioro progresivo, esos tal vez sí se puedan beneficiar de la cirugía temprana,
se hace algún procedimiento que ahorita los vamos a ver más adelante y se pudieran beneficiar de esto. En otros artículos, como en toda la literatura médica, cada autor favorece su investigación. Aquí en este artículo dice que el debridamiento temprano tal vez no mejore la sobrevivencia, pero puede elevar la tasa de complicaciones, sobre todo las infecciosas. Y muchos pacientes con pancreatitis aguda necrosante eventualmente van a necesitar cirugía, pero lo mejor en todos los casos es retrasar lo más posible la cirugía, porque se pueden recuperar algunas fallas orgánicas que presente el paciente y tener una reserva funcional más cómoda tal vez para poder operar al paciente, porque cerca del 30% de los pacientes requieren más de una cirugía. Otro artículo diferente, pues cada quien defiende su teoría. Un gran porcentaje de pacientes con necrosis requieren cirugía y la operación temprana se asocia con elevada mortalidad y morbilidad. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Retrasarla 2 semanas, eso sí, se ha visto que disminuye la mortalidad. Muchas veces entramos en conflicto en los hospitales, algunos lo quieren operar pronto, algunos no queremos. Pero bueno, no hay evidencia absoluta de que alguna de las dos funcione mejor que la otra. Lo que les decía de la necrosis infectada, cerca del 100% de los pacientes, si no es que el 100%, fallecen sin tratamiento, con el puro manejo conservador a base de tratamiento de apoyo y antibióticos. En cambio, la necrosis estéril sí se puede manejar o sí se podría manejar con tratamiento conservador y les va mejor si no se operan, porque la cirugía por sí misma aumenta la tasa de infección, la tasa de mortalidad y morbilidad. Hay otros estudios que van enfocados sobre todo a los costos y beneficios en los hospitales, que dice que la necrosis estéril tratada conservadoramente o con cirugía no modifica la estancia hospitalaria, lo único que modifica tal vez finalmente sea la mortalidad, que es lo que nos importa finalmente. Las cirugías que se han diseñado para esto son muchas, desde que empezó la cirugía. Lo que se utiliza más en prácticamente todos los hospitales, obviamente dependiendo de los recursos tecnológicos que se tengan. Una es la necrosectomía con drenaje cerrado, que significa se hace una laparotomía, se accede al páncreas a través del mesocolon, entre el estómago y el colon. Se quita todo el tejido necrótico, se colocan drenajes cerrados, drenajes a succión para evitar la infección y se cierra la pared abdominal. Otro es la necrosectomía, se hace el mismo procedimiento, se quita el drenaje, se quita el tejido necrótico y se deja empaquetada la cavidad pancreática con compresas. Se ha utilizado alguna vez algún antiséptico como agua oxigenada, isodine o algunos otros en las compresas que se dejan y se tiene que reoperar al paciente para estarlo lavando. En eso consiste. Otras opciones, según otro texto, es el mismo abordaje anterior con lavados cerrados. Eso se utilizó algún tiempo y se hace una especie de diálisis o de lavados continuos. Se irriga por un catéter líquido y por otro se extrae el líquido. Se ha visto que no funciona adecuadamente y tiene mayor riesgo de infección. El abordaje anterior con el empaquetamiento y la reoperación ya sea programada entre 48 y 72 horas o a demanda, según que el paciente vaya presentando datos de respuesta inflamatoria sistémica. El abordaje retroperitoneal abierto tiene la ventaja de que no se aborda la cavidad abdominal y tiene menos riesgo de infecciones en otros órganos intraabdominales. El abordaje anterior laparoscópico con lavados cerrados, que es básicamente lo mismo que la primera opción, pero por mínima invasión. Y la debridación retroperitoneal videoasistida, que es como una cirugía laparoscópica, pero a través de la espalda. Este es un paciente que tiene una bolsa de Bogotá para un empaquetamiento abierto. Si se fijan en la parte central, tiene una línea de sutura en la bolsa. Eso se utiliza para solamente cortar el hilo, abrir el plástico, lavar al paciente y cerrar el plástico.
En algunos lugares se pone un cierre de ropa normal y para no desgastar la bolsa. Y esto, bueno, lo hacemos o lo hacíamos en hospitales que tienen bajos recursos. Así se tiene un acceso rápido y en algunos hospitales se puede hacer incluso dentro de la terapia intensiva sin tener que sacar al paciente al quirófano y exponerlo durante el traslado. Sin embargo, no se han realizado estudios aleatorizados, así como deben de ser, como deberían de ser todos los estudios, para ver qué opción de cirugía es mejor que otra, y muchas veces recae en la experiencia del hospital o del propio cirujano. Lo que sí se ha visto es que entre más grande el hospital y más casos maneje, mejor le va a los pacientes. Por eso muchas veces en hospitales grandes se reciben traslados de pacientes con pancreatitis para que se manejen en un centro con más experiencia. Eh, por ejemplo, en este artículo muestra que el empaquetamiento abierto se asocia con una mayor morbilidad y posiblemente una mayor mortalidad. Si vemos el que sigue, el mismo tratamiento muestra todo lo contrario. Entonces, la controversia es muy grande, incluso entre los mismos cirujanos, y muchas veces no sabemos ni qué hacer. Ahorita vamos a hablar de la aguja fina, pero otra de las armas terapéuticas o la cirugía se utiliza como arma terapéutica para combatir la infección. La aguja fina se ha tratado de utilizar como ayuda para diagnosticar una infección, pero a veces puede resultar contraproducente. Y se ha visto que el estado clínico del paciente, es decir, la mejoría o la no mejoría, es lo que va a indicar finalmente la necesidad de cirugía y no la evidencia o tal vez mejor la no evidencia de que el paciente tiene infección. A veces la aguja fina tiene falsos negativos, el paciente no se opera porque pensamos que no tiene infección y se sigue deteriorando y finalmente a la hora de operarlo sí estaba infectado. La necesidad de la cirugía finalmente se debería de reducir a cuando es una pancreatitis biliar, hacer una colecistectomía en el momento preciso ya que remitió la pancreatitis, la necrosectomía cuando esté indicado, sobre todo en casos de infección, y otras emergencias como la hemorragia que vimos hace un momento, la perforación de otro órgano, sobre todo intestino delgado o úlceras perforadas. Y aquí no está mencionado, pero también el síndrome compartimental abdominal es una indicación para cirugía. Este artículo, por ejemplo, defiende su teoría de que el abordaje por mínima invasión debe ser la mejor opción. En pocos centros hospitalarios tenemos la experiencia para hacer un abordaje laparoscópico o por retroperitoneoscopía, es decir, una laparoscopía por la espalda, y bueno, es mejor hacer lo que a uno le funciona. Aquí, en este otro artículo, igual defiende su teoría, dice que el abordaje escalado, es decir, de menos invasivo a más invasivo, es el que da mejores resultados. Lo menos invasivo es el drenaje percutáneo, que a veces contamina la necrosis, seguido de necrosectomía retroperitoneoscópica, es decir, de mínima invasión, pero asimismo se puede hacer con la cirugía tradicional. Es la que tiene una menor tasa de complicaciones o de mortalidad en pacientes con pancreatitis necrosante. No en todos los centros hospitalarios se tiene o tenemos la experiencia para hacer la radiología intervencionista sobre todo, y por esa razón no se hace. Lo que sí estamos de acuerdo todos es que retrasar la cirugía lo más posible se asocia a una menor mortalidad al final del día. Este otro artículo muestra tal vez de lo más nuevo que existe en la cirugía para este tipo de pacientes. No traigo una ilustración, pero es el sistema VAC que algunos conocemos en los hospitales, que es un sistema para manejar el empaquetamiento abierto con una esponja de vacío, con succión continua y teóricamente tiene mejores resultados según algunos estudios y según el fabricante. Hay quienes no, por no colocarlo bien o usarlo en tiempo incorrecto, tiene más complicaciones, sobre todo perforaciones intestinales. Y tal vez como conclusión,
La necrosis infectada, la necrosis pancreática infectada es la única indicación para realmente realizar cirugía. Las demás son controvertidas, hay artículos a favor, hay artículos en contra, hay médicos que sí, hay médicos que no, pero cuando tiene infección todos estamos de acuerdo en que sí se debe de operar. La radiología, que como les mencionaba, no en todos los centros se tiene el material o la experiencia, cae a segundo término. La necrosectomía percutánea es complementaria y puede ser efectiva en algunos pacientes y sobre todo podría ayudar a prolongar el tiempo sin cirugía, o en algunos reportes se ha logrado evitar la cirugía utilizando el drenaje percutáneo. La colocación de un drenaje percutáneo puede ser efectiva hasta en la mitad de los pacientes, sobre todo por dificultades técnicas, y la presencia de falla orgánica múltiple nos puede incluso contraindicar el uso de radiología intervencionista. ¿Por qué? Porque si ya está infectado el paciente ya no tiene caso drenarlo y es mejor pasarlo a quirófano saltándose ese paso. La aspiración por aguja fina se ha utilizado para identificar infecciones en la necrosis pancreática, pero con los falsos negativos que tiene no es tan confiable y tiende a caer en desuso. Y este artículo, por ejemplo, dice que la aspiración es innecesaria en la mayoría de los casos y la presentación clínica de la pancreatitis por sí misma puede ayudar a decidir el tratamiento saltándose este paso. Y eso es todo. Gracias. Doctora Caballero, adelante. Bien, yo para coordinarme es mejor para ver, ya lo montaron ahí. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Yo también, sinceramente, me uno al agradecimiento del comité organizador. Es una pena que el doctor Martínez no nos acompañe, pero estamos con este aspecto médico también, que vamos a enfocar ahora sobre estos temas tan importantes que sabemos que en terapia intensiva son trascendentales, son inéditos. Lo que estamos viviendo verdaderamente es inédito. Y además, no sin antes agradecer la hospitalidad del laboratorio Sanofi Aventis, como siempre, muy hospitalarios para con nosotros. Vamos a hacer una semblanza que trataremos de dar margen a que ustedes hagan posteriormente, como veo, preguntas muy acertadas sobre esto. Y vamos a hacer un panorama sobre lo que es la muerte, la dignidad. Y lo estoy mencionando aquí como un paralelo incómodo. Indiscutiblemente esto tiene un paralelismo que para muchos que lo hemos vivido resulta incómodo, precisamente acoplar todos estos conceptos y estas ideas y este respeto a la autonomía ahora. Lo vamos a hacer a través brevemente, muy brevemente, de la muerte, una obra magistral de León Tolstoy,
que es La muerte de Iván Illich, que está catalogada como la mejor de sus obras para muchos, más allá de Ana Karenina y de Guerra y Paz, sin duda, y que para su tiempo reflejaba esto, una semblanza, daba conceptos de dignidad, vamos a hablar un poco, los conceptos de eutanasia, lo que es el paciente terminal brevemente, que creo que todos los de aquí lo han manejado, cuidados paliativos y la voluntad anticipada. La muerte, iniciamos, es un hecho, puede ser un acto y con gran frecuencia da lugar a un evento. Esta semblanza de la agonía a través de la muerte de Iván Illich está catalogada con una precisión clínica increíble. Nos lleva de la mano a través de la historia clínica que empieza con el acto de la muerte, sigue con los antecedentes sin duda y sigue al momento cumbre de pasmar cada uno de las sensaciones y de las etapas que se tienen en este proceso de muerte. Está con un rigor filosófico que para su tiempo se cataloga como extraordinario, un realismo sociológico con una agudeza enorme que plasma desde ese entonces lo que continúa vigente para nosotros. Claro, si nosotros tuviésemos una muerte natural, como es la que existía antes. Nos da una percepción dolorosa de la muerte, la interpersonal, y rescata con él el sentido de la vida. La enfermedad nos sirve entonces para enmascarar el sentimiento de la muerte y a suplantar esta como experiencia radical del hombre. Parece decirnos que la verdadera vida comienza y termina con la agonía. Se vive entonces una ruptura de la comunicación con el medio, existe optimismo y mentira, se le dice solo está enfermo, se le pide incluso toda su voluntad diciendo que no exagere, que él obtuvo eso a través de que no se cuidó, en fin. Se empieza a despojar brevemente de su responsabilidad, de su capacidad de reflexión, de observar y de decidir. Finalmente exclama, déjenme morir en paz. Y este es el rigor filosófico que tiene porque fue interpretado por muchos sociólogos como una persona que no se dejaba, no permitía ser ayudado. Finalmente, el rostro de Iván Illich, como el de todos los muertos, se había vuelto más hermoso y significativo. Expresaba un reproche o una advertencia a los vivientes. ¿Qué diferencias hay de este tipo de muerte que ahora tienen el privilegio de tener los pocos? Porque hemos cambiado y no sabemos si estas etapas y en esta que estamos especial de posmodernismo nos lleve a un cambio tan estructural social que regresemos a esto. Lo vemos desde este punto de vista prácticamente imposible. Pero bien, no existían las maniobras de reanimación. Es una diferencia. Y no existían las terapias intensivas, ¿sí? Por lo tanto, todos podían vivir su propia muerte en un momento. Las etapas de la agonía, que las voy a decir brevemente, la etapa de choque, de negación, de rabia, están perfectamente descritas aquí. Y fueron la inspiración de Elizabeth Kubler-Ross para plasmarlas posteriormente en varios de sus textos. Todas tienen su característica importante, la cual no me voy a detener. Tal vez para nosotros que manejamos niños, el acto de la negociación es el más duro, el más difícil de enfrentar. Son capaces de dar todo, hacen pactos irremediables por no verse en ese lugar, ofrecen la vida misma a través de la vida del hijo. Esa fase de depresión en donde se le niega ese mundo racional que parece que tienen los vivos, empieza y termina para la persona esta con una fase de depresión que lo va a llevar finalmente a una aceptación. Todas se viven, no necesariamente estoy defendiendo la secuencia de ellas, pero parece un hecho, al menos desde nuestro punto de vista, que lo viven incluso los familiares. La muerte ahora, sin duda, se ha medicalizado. Dice aquí, se ha tecnificado, se ha hospitalizado y también se ha deshumanizado. Esa es la visión de lo que tiene la sociedad en nosotros. Los enfermos, vamos a ver un poco el concepto hasta ahora prevaleciente de Immanuel Kant sobre el concepto de dignidad. Los enfermos son primariamente personas, como todos nosotros, y como tales tienen algo inapreciable, que es su dignidad. Son sujetos y no son objetos. Son fines en sí mismos y no son solo un medio, aunque muchas veces seamos un medio para lograr algo, por nosotros mismos somos un fin. Esto se ve reflejado para nosotros en el
en la autonomía y en el consentimiento. Pero como decían ahora, la autonomía, incluso la de uno mismo, todas tienen un límite. La del mismo paciente se enfrenta a mi autonomía como médico, ¿sí? Y tenemos nuestros límites y indiscutiblemente el respeto es parte fundamental de ello. Sin embargo, por ahí decían esta polaridad y esta pluralidad que tenemos de valores morales y de conceptos éticos. Y nos preguntamos aquí, ¿los seres humanos tenemos precio? Y me voy a atrever a leerlo textualmente porque viene de un representante muy importante en el sentido bioética, que contesta, que es Diego Gracia, y dice, sí, los seres humanos sí tenemos precio. Sin embargo, dice, dudar de eso sería una enorme ingenuidad, pero lo maravilloso, lo sorprendente, es que, y además es un valor inapreciable, es que no solamente tenemos que enfrentarnos a saber que en algún momento podemos tener precio, pero nunca va más allá de nuestro factor de dignidad. E igualmente para los pacientes, es primero su dignidad, por si alguien en algún momento ha preguntado, bueno, sí somos, sí, ¿por qué no? Podemos pensar, pero es lo más real, lo más íntimo, lo verdaderamente nuestro, lo que cuidamos con los valores que hayamos obtenido en la vida. Pero vivimos una polaridad sin duda de la dignidad y hay quien proclama la dignidad intangible en toda vida humana, incluso en el morir, que es intrínseca, que es objetiva, ¿sí? Y está presente siempre. Y hay quienes opinan que no, que es desigual, que es fluctuante y que merma conforme la calidad de vida se pierde. Si esa situación fuese universal o fuese cierta, todas las personas enfermos crónicos, minusválidos, discapacitados, tendrían mermada su dignidad bajo este concepto. ¿Qué realidades tenemos ahora que enmarcan nuestra acción importante dentro de este marco médico? Y ahora vemos sin duda que vamos siempre a la mano del aspecto jurídico. Se cuestiona la legitimidad de la ciencia, ¿sí? Eso es muy cierto. Vivimos una medicina defensiva. Nadie podemos hacer absolutamente nada si no tenemos un respaldo jurídico de nuestra competencia médica y que nos cubra de posibles riesgos y demandas. Existe desprestigio profesional. No confiamos. No confía el ser mismo en otro. Y no necesariamente como antes, el ser médico significaba tener o inspirar mayor confianza. Creo que de hecho todos decidimos, o la mayoría al menos, no todos, ser médicos por alguien que marcó nuestra vida como un ejemplo, como un ícono a seguir. Se alteran los valores tradicionales respecto a la reproducción, respecto a la vida y respecto a la muerte. No me voy a detener, pero todos hemos escuchado hasta dónde van ahora los avances y a qué situación nos llevan, incluso para determinar cuándo se inicia el concepto de vida. Y por otro lado, tenemos todavía y necesitamos, como ustedes ven, del apoyo jurídico que no viene paralelo al crecimiento de los avances tecnológicos, ni tampoco a la gran necesidad que tenemos de enmarcar estos en un torno bioético. Van avanzando, eso sin duda, pero no van paralelos y nos hacen falta para nuestro ejercicio diario. Entonces, en un contexto de profundas implicaciones médicas, morales, éticas, jurídicas, surgen las reflexiones éticas y deben de estar basadas en conceptos claros. Eso es lo importante. Y ese es el primer punto que veo aquí, una pregunta que confunde a mucha gente, que incluso tienen un foro de bioética presente y ellos mismos confunden el término de lo que significa eutanasia con una limitación del esfuerzo terapéutico. Porque el mismo término que quiere decir buena muerte, ¿sí? Eus thanatos, buena muerte, confunde a muchos. Pero este lleva la intención, la eutanasia, de poner fin a la vida del paciente, ya sea aplicando un medio adecuado, ya sea un acto positivo o la negación de lo que le permitiría vivir. Que quede claro, le permitiría vivir. Y un motivo, evitar el sufrimiento, supuestamente. Distinguir entonces la pasiva de la activa pues no tiene ningún fundamento ético y solo nos lleva a confundir como una eutanasia pasiva lo que no lo es. Ejemplo, una limitación que ahora se dice adecuación,
incluso para que el término no moleste. No estamos limitando, estamos adecuando el esfuerzo terapéutico. No es lo mismo entonces, y ya se había dicho, ayudar a vivir que impedir morir, que es el gran riesgo de nuestra tecnología. Por otro lado, la obstinación terapéutica, sabemos que es esa muerte difícil, angustiada, prolongada, ese no establecer con una certeza confiable al menos la posibilidad de recuperación en un paciente. Y entonces seguir hasta que se considere eso, como la vida como a ultranza a toda costa, ¿no? ¿De dónde sale y de dónde nace el concepto de muerte digna? Pues simplemente nace, y así fue como nació, de la visión horrorizada de la sociedad ante los avances tecnológicos. Es una característica de nuestra época. No estamos juzgando ni pensando inadecuadamente, es así como nos hemos enfrentado. Nosotros estábamos en la terapia intensiva antes de que oyéramos lo que significa bioética, y ahora lo van a ver. Entonces, una muerte indigna, aquella que prolonga la vida por medios artificiales en momentos en que la existencia se escapa lentamente y va acompañada de dolor y de sufrimiento. Esa es una muerte indigna. Entonces, la muerte con dignidad es el derecho que asiste a todas personas, a todo mundo, a todas las personas, para rechazar una obstinación terapéutica. Ese es el punto. No me detengo más en lo que significa paciente terminal. Creo que estoy en un foro donde de sobra lo saben, ¿no? Una enfermedad progresiva, irreversible y que tiene un límite corto de sobrevivencia. No hay tratamientos, al menos comprobados, con el método científico en mano, que sean probatorios de volver a una integridad, al menos parecida a como estaba el paciente, ¿no? Se va deteriorando progresivamente. Cuando es niño, que es lo que nos ha tocado vivir, pues yo he juzgado que es el momento más devastador de la vida de un adulto. No hay otro que se compare. Solo hay otro momento en la vida de cualquier ser humano que se compara a este. Y es cuando un niño, con capacidad de raciocinio entre sus 8 y sus 12 años, pierde a sus padres. Pero repito, en la edad adulta no hay algo más devastador que esto. En el paciente terminal convergen todas, la totalidad de las prácticas éticas que podamos ver. Tenemos, como ven, el concepto de persona, de muerte, los valores, la relación médico-paciente, la comunicación, la justicia, el consentimiento, el sufrimiento, el dolor, el medicamento, en fin, es todo un tratado completo que cuando lo escucha a uno parece ser difícil. Yo solo marco el inicio porque así fue. Impactante de estar a cargo de una terapia y llegar la mamá de esta niña a decirme, voy a llevarme a mi hija a pedazos. No tengo que decirles que era una leucemia mieloide con proceso séptico, que llegó a choque séptico, que hizo una trombosis distal, como ven, y de salir adelante hubiese sido necesario amputarle las 4 extremidades. Pero entonces nosotros seguíamos sin entender bien lo que significa el concepto de terminalidad. Y entonces tener a la madre enfrente y decir, ¿qué es lo que ustedes pretenden en realidad con mi hija, ¿no? Es ahora, a partir de ahí, primer momento donde todo mundo a movilizarse para empezar a entender a través de España incluso qué significaba este aspecto ético que necesitábamos tan grande para no llevarnos con poner el mejor aparato, la mejor tecnología, todo a nuestra disposición. Entonces la reflexión ética viene a ser el arma poderosísima, tan poderosa como el mejor de los diagnósticos en el método científico o como la mejor de las intervenciones. Viene el punto, ¿cómo la hacemos, verdad? También. No es lo mismo paliar que curar. Es una línea muy delgada, yo lo sé, lo sabemos en la terapia intensiva, es una línea apenas perceptible, estoy curando o estoy paliando. Pero cada vez la tecnología también nos sirve más para tener al menos más certeza del diagnóstico y más inminente y más comprobado ese diagnóstico de paciente terminal, donde ya no importa todo lo que tuvo ni por qué llegó a nosotros, ahora es un paciente terminal y sobre ese diagnóstico vamos a actuar. ¿Qué decisiones conllevan al paciente terminal? También se la sabe. Esto no es el tema. Sedación, analgesia, retiro del ventilador, progresivo, le suspendo la terapia.
se requiere de un consentimiento explícito e implícito, eso sí. Cuando nosotros hagamos algo, y eso no se ha mencionado, es necesario que quede constado en el expediente clínico, porque cualquier eventualidad pudiera suceder. Sin embargo, basados en una muy buena comunicación, una comunicación que es necesaria cuando tenemos nada menos que la vida de un paciente, ya no digamos de un niño, sino de cualquier individuo en nuestras manos, si la comunicación falla, empieza a declinar todo eso, y es cuando todo esto que vemos se nos dificulta mucho más. No lo digo yo, lo dice la CONAMED, el 84% de las quejas empiezan porque no hay en realidad una comunicación asertiva. No la hay. Comunicación, no informar que el papá, que el tío, que el abuelo tiene una concentración de oxígeno del 60% y que le transfundimos en plasma. Eso no. La no iniciación o limitación del esfuerzo terapéutico está basada sin duda en los principios, como se dijeron aquí, éticos. Primero, de no hacer un daño, primero sin duda. Después buscando un bien, y ahora lo que caracteriza nuestra época posmoderna, la autonomía para poder decidir. Está demasiado preponderante ese término y también tiene sus límites. Y la justicia, justicia social, justicia distributiva, justicia reflejada hasta con el compromiso hospitalario que tenemos de cuidar los recursos y de hacer buen uso. No vamos a llenar una terapia intensiva de pacientes terminales. El principio del cual siento que estaba hablando el licenciado, nosotros lo referimos como proporcionalidad. Recuérdense, ya no es está bien o está mal hecho. Si no es proporcionado o es desproporcionada la medida que vamos a hacer. Para eso lo sabemos, lo podemos dialogar, podemos enfrentar nuestro conocimiento antes que nada con nuestros valores en torno a un equipo de trabajo que tengamos. Pero es importante poder hacerlo. Si se esperan una guía universal, nunca va a aparecer, porque nunca hay un paciente igual a otro. Su entorno, su capacidad, su nivel social, su cultura, su religión, todo lo lleva a una individualidad que nosotros debemos de estar allí para que ellos lo manifiesten así. Obviamente lo primero que pide el diagnóstico de proporcionalidad es certeza del diagnóstico, y también en todas las revisiones que hemos visto se ve ahí la proporción de médicos que confunden una cosa con otra, simplemente eutanasia con suicidio asistido, y no se tiene la certeza de la capacidad de recuperabilidad. Recordemos que esa proporcionalidad tiene factores cualitativos y factores cuantitativos también para nosotros. A nosotros como médicos nos compete un poco más ver el aspecto cuantitativo de una medida proporcionada, y al familiar en el sentido cualitativo. Cuando estas dos situaciones se empatan no tendremos problemas, ocasionalmente la tendremos. Puedo dar un ejemplo. Para mí es un medio proporcionado el querer transfundir a un paciente, pero como es testigo de Jehová, el familiar dice, no es desproporcionado, es imposible, no lo puedo ni pensar, no lo quiero. Ese sí establece, por ejemplo, un conflicto, pero son casos tal vez excepcionales. La responsabilidad moral entonces recae sobre el proceso de la toma de decisiones que se adoptan para aliviar el sufrimiento y no tanto en el resultado de su intervención en términos de vida o muerte. Recordemos que existe la acción del doble efecto, ¿sí? Y en esa nos enfrentamos más que nada en las terapias. Entonces la muerte digna no es un delito, no hay intención de producir la muerte, no hay dolo, es una acción, omisión juiciosa y prudente sin duda, todo, que implica una decisión de tipo responsable y crítica, siempre en bien del paciente. Entonces será la condición médica más que el acto médico la que conduce a la muerte. Los imperativos éticos obviamente nos piden tener compasión, una virtud suprema de esto, la prudencia, que es la virtud cardinal también. Creo que si no lo tenemos en el ámbito de la profesión médica, por mucho que se piense que se ha diluido, es donde más debe de existir y debe de prevalecer. Y una más, sin duda, mostrando el respeto a la dignidad de cada paciente y de su familia. Objetivo, mejoría de la calidad de vida del enfermo en sentido pleno. Esos son los cuidados paliativos, estoy hablando ahora, perdón. Se cubren las necesidades, tampoco me voy a detener. Sabemos aquí lo que es paliar, sabemos. Y a veces no procede muchísimo ni nos espera mucho tiempo, no es como el paciente crónico,
que hay que llevarlo a unos cuidados paliativos, como ahora la Ley General de Salud ya lo establece, y va a haber lugares, y va a haber hasta asistencia telefónica para brindar cuidados paliativos a las personas. Eso nos espera, pero todavía apenas están aceptadas la ley y el reglamento. Bueno, cubrir todas. Este es algo de otro lado también. No se crean que me olvido de esto. De hecho, lo escribí en 2 porciones. El lado oscuro del intensivista. Es un factor que aumenta el síndrome de burnout y que tiene un desgaste emocional también. Pero yo creo que si como equipo los llevamos también de la mano y sentimos y les hacemos ver que para nosotros, sobre todo, la muerte no puede constituirse un fracaso. Es una etapa de la vida, sin duda, que todos vamos a pasar. Y el hecho de que sean jóvenes, viejos, mayores y todo, bueno, eso es un azar y una cuestión de la vida. Ya no me voy a detener porque quisiéramos mejor escucharlos con algunas preguntas. Solo les comento que toda decisión debe de quedar inscrita en vías de tener una ley completa que nos ampare. Deben de tener testigos con ello y consulten al comité que cada vez va a tener, porque apenas ahora el mes pasado se dio todo el anuncio de aumentar y de ser obligatorio los comités y dividirlos, separarlos, el comité de ética del comité de bioética hospitalario. Tienen que tener bioeticistas ya, tienen que tener gente preparada, en fin. Vamos en camino de que sí sirva y pueda ser verdaderamente un apoyo en casos de dilema, ¿no? Bueno, esto es en relación a cuándo nacieron los comités, no tiene sentido. Sí es cierto que se pida, y en el artículo que nos dieron ahora a leer, dicen yo quiero tener aquí a un bioeticista y a alguien de comité cuando yo tenga que retirar el ventilador. Es cierto, deben de estar con un grupo de asesoría a las 24 horas, porque nosotros no tenemos horarios, ¿no? Cuando se instituyó, desde el 2009, había 3 iniciativas de ley en pro de la eutanasia, todas se dijo que no, y vienen sí para los cuidados paliativos y no para la eutanasia en México, ¿no? Lo que contiene esto, y estoy en la parte final. ¿Qué es entonces morir con dignidad? Si decíamos que tenemos polarizados nuestros valores y nuestros conceptos éticos. Y esto es una respuesta que solamente cada uno de ustedes se la va a dar. Es reconocer el valor trascendente que tenemos como seres humanos y de su condición de persona, debiendo ser respetado y respetar todos los momentos de su vida para vivir el último dignamente. ¿Es eso morir con dignidad? Se atoró. ¿Ya? ¿O es solicitar eutanasia o suicidio asistido para evitar el dolor y el sufrimiento? Cada uno lo debe de contestar. La muerte no es un cuento, o sea, más bien, nadie nos lo puede contar. Es un acto propio, una creación, un bien, ¿no? Y es tan intrínseco a la vida. Es siempre un tributo a las enfermeras, a las cuales yo siempre admiraré, sobre todo en las terapias intensivas de niños. Y por su atención, muchas gracias.